tierra, hace años que llevo en ella, como nuestra gota. Aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra, hace años que llevo en ella, como nuestra gota. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. Y en la tarde cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará, volará. Como yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará. Buenas noches, estimados amigos, muy buenas noches, reciban nuestro saludo cordial y fraterno a cada uno de ustedes a nombre de la Federación Peruana de Abogados. En esta oportunidad estamos continuando con nuestro programa Dialogando los días miércoles. Estamos en nuestra 17ª edición de este programa. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya estamos en el programa número 17, hemos en todo este periodo, en todo este tiempo, hemos debatido temas sumamente importantes, seguros que no, bueno, tenemos contradicciones, seguro tenemos opiniones encontradas. Eso es parte del debate, eso es parte de la dinámica de trabajo, y lo que se trata precisamente es promover el debate, promover las ideas, puesto que eso nos ayuda a mejorar, nos ayuda finalmente a tener un panorama claro sobre lo que implica la realidad política, jurídica y social del país. Hoy día vamos a analizar o vamos a comentar de alguna manera los criterios preliminares, correcto, del Tribunal Constitucional respecto a la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Justo el día de hoy ha sido la audiencia del Tribunal Constitucional y seguro muchos hemos tenido acceso a este debate jurídico sobre la necesidad de establecer un perfil claro o en su efecto un marco jurídico claro respecto a la vacancia
presidencial por causa vinculada a la incapacidad moral permanente del presidente de la República. Nosotros hemos sido testigos cómo pues el país ha sido conducido a un escenario de crisis política en la cual finalmente los ciudadanos han sido y somos los directamente afectados. Entonces, el Tribunal Constitucional el día de hoy ha debatido y en este caso la presidenta del Tribunal Constitucional, es decir, el titular de este órgano importantísimo, este órgano autónomo importantísimo del Estado, ha presentado su ponencia, ¿correcto? Y a eso nosotros le hemos llamado criterios preliminares del Tribunal Constitucional sobre la vacancia presidencial, ¿correcto? Sobre la vacancia presidencial, para más o menos tener claro, esto no es un criterio oficial, lo que ha presentado la ponencia, la presidenta del Tribunal Constitucional todavía no es oficial, esto será oficial seguro después de la sentencia que emita ya el Tribunal Constitucional como consecuencia del debate del Pleno. Sin embargo, es importante tomar en cuenta las propuestas, los criterios planteados pues por los diferentes especialistas que han intervenido en todo caso en esta audiencia. Y bueno, y nosotros desde esta pequeña tribuna también vamos a plantear nuestros puntos de vista, obviamente con la humildad que nos caracteriza. La idea es finalmente contribuir y promover el debate. Muy bien, vamos a saludar, en primer lugar vamos a saludar a un hecho muy importantísimo que ha ocurrido el día de hoy, pero y sin embargo muy pocos se han enterado. El día de hoy se ha llevado a cabo una de las manifestaciones más importantes promovidas por la CGTP, o sea, la organización sindical más importante del país, que tiene la mayor grado de representación sindical, con otras organizaciones sociales, políticas, etcétera, han convocado a una manifestación, es decir, un acto de protesta, es decir, un reclamo contra el actual presidente de la República. Y decimos contra el actual presidente de la República porque hoy día, amanecemos, en este año hemos tenido 3 presidentes, ¿correcto? Y el último presidente que ha juramentado el día de hoy finalmente a su Consejo de Ministros, paralelamente se ha llevado a cabo una manifestación, un acto de reclamo, de exigencia, de protesta, de reafirmación, y eso tiene que ver con el hecho de que los trabajadores y un sector importante de la población está solicitando, correcto, la necesidad de avanzar a un nuevo pacto político y social a través de una nueva constitución. Eso lo que se ha expresado en las múltiples manifestaciones que se ha llevado a cabo la última semana, y hoy día finalmente una convocatoria, una movilización del ciudadano, de trabajadores, correcto, convocados por la CGTP, han planteado, correcto, como agenda fundamental en el país la necesidad de avanzar a un debate político respecto a un nuevo texto constitucional, correcto, a un nuevo texto constitucional. Eso ha sido, en todo caso, uno de los puntos más importantes planteados en la agenda a partir de las movilizaciones sociales de los jóvenes, de los llamados, del hoy día llamado generación del Bicentenario. Los jóvenes de la generación del Bicentenario han reclamado, ha planteado, al igual que los trabajadores, correcto, han planteado, al igual que la intelectualidad, entre ellos me incluyo, correcto, como parte de la comunidad profesional y académica y profesional del mundo jurídico, planteamos la necesidad de un nuevo texto constitucional, ¿correcto? Un nuevo texto constitucional. Esa es la salida. Porque, ojo, el hecho que se haya elegido a un nuevo presidente de la República no significa que ya la crisis y los problemas en el país estén resueltos. Eso simplemente hay una salida a una situación concreta, sin embargo los problemas del país deben ser resueltos. Y hoy día los trabajadores han señalado nueva constitución, al igual que los jóvenes de la generación del Bicentenario. Nuestras felicitaciones, nuestro respaldo, nuestro apoyo, correcto, no solo con ideas, sino nuestro apoyo real y concreto a las organizaciones de los trabajadores por plantear un punto central en la agenda. Mi reconocimiento y mi felicitación a toda la dirigencia del movimiento sindical, a los sindicatos, a las federaciones y en particular
a la CGTP como órgano central de representación de los trabajadores. Mis felicitaciones y estamos con ustedes, correcto, en esta propuesta, en esta tarea fundamental para lograr transformar el país. Y también hoy día se ha elegido, o mejor dicho, se ha designado al nuevo Consejo de Ministros. Y muchos ministros están repitiendo el plato del gobierno anterior, o sea, el gobierno vizcarrista, están repitiendo el plato. Bueno, seguro se habrán hecho los balances, lo que pone en evidencia de que no mucho va a cambiar, o sea, las decisiones que va a tomar en la nueva gestión no van a ser tan sustanciales en favor de los ciudadanos y los trabajadores. Yo espero equivocarme, correcto, espero equivocarme. Yo creo que nosotros todos estamos peleando por tener mejores condiciones, correcto, para enfrentar esta situación de crisis. O sea, las condiciones favorables no sean solo para los grupos económicos, para los grupos financieros, para los grupos que se han enriquecido con este estado de emergencia, sino también para los hombres y mujeres de a pie, correcto, que todos los días peleamos, todos los días luchamos, todos los días nos esforzamos por lograr en todo caso el cumplimiento de nuestros objetivos y para alcanzar los medios económicos mínimos y suficientes para la satisfacción de nuestras necesidades. Muy bien, mi saludo a Reinaldo Córdoba Aronés. Muchas gracias por conectarnos con nosotros, siempre con nosotros. Cuente conmigo, Reinaldo cuenta conmigo en todo lo que pueda apoyar, cuenta con la Federación Peruana de Abogados, correcto, y muchas gracias por conectarte con nosotros. Alfredo Vilca Turpo también, muchas gracias, Alfredo, por comunicarte con nosotros, por conectarte, seguro. Vamos hoy día a aclarar algunas dudas tuyas. Un saludo fraterno al doctor Ricardo Montes, al exdirector de la red de Guarochirí, red de salud de Guarochirí. Un afectuoso saludo a Ricardo Montes, seguro desearle lo mejor y muchas gracias por conectarse con nosotros. Seguro vamos a debatir, por cierto, está invitado al segundo congreso al segundo congreso sobre derecho del trabajo que se va a realizar entre el 2 y el 4 de diciembre. Vamos a debatir, vamos a analizar la política laboral, ¿correcto? Y en particular vamos a analizar sobre la ley de seguridad, vamos a analizar sobre la política en materia de seguridad y salud en el trabajo en ese estado de emergencia. Zenón Aguirre Bautista, mi saludo también a Chincha, mi saludo a Milton Alca, un destacadísimo estudioso del derecho administrativo y la gestión pública. Mi saludo cordial y mi amistad siempre para usted, mi querido amigo Milton Alca. Igual a María Milagros Pompía Ochoa, una destacadísima dirigente social, correcto, con una alta sensibilidad respecto a los problemas que nos afectan a cada uno de nosotros y en particular a los trabajadores. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Un saludo fraterno y cordial, correcto. Bueno, seguro nos vamos a seguir reuniendo. Seguro que esta pandemia no va a durar mucho. Nos vamos a tener que reunir para seguir debatiendo sobre los problemas y las salidas que hay que plantear para los problemas que tiene el país. A Lucas Savera Correa, correcto, muchas gracias por conectarse con nosotros. Hoy día la Federación Regional de Trabajadores del Callao ha estado presente en la movilización y en las manifestaciones, correcto, convocadas por la CGTP. Mi felicitación, mi reconocimiento permanente, eterno, en favor de ustedes, correcto, porque los trabajadores son la columna vertebral del país y finalmente el trabajo constituye un factor fundamental de desarrollo. Sin trabajo no hay desarrollo y por lo tanto hay que protegerlo y hay que promoverlo. Por eso nuestra posición siempre será en defensa de los trabajadores, en favor de los trabajadores, porque son el motor de la vida productiva, de la vida económica del país y por lo tanto hay que garantizar unas condiciones de trabajo adecuado en favor de cada uno de ellos. Muy bien, mis estimados amigos. Bueno, estamos contra el tiempo. Bueno, el tiempo nos ha ganado. Vamos a iniciar nuestra intervención. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los criterios preliminares del Tribunal Constitucional sobre la vacancia presidencial. ¿Correcto? Decimos criterios preliminares. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a un mecanismo procesal sumamente importante. Quizás muchos no lo conocemos,
quizá es parte del debate académico, especialmente el debate constitucional, aquellos que de alguna manera estamos vinculados al mundo jurídico, especialmente los abogados, especialmente los estudiantes de derecho, especialmente las autoridades públicas, conocemos de alguna manera, correcto, este mecanismo procesal. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a la demanda competencial. Y muchos se preguntarán, ¿demanda competencial? Madre mía, ¿qué es eso? Bueno, demanda se entiende de que obviamente se presenta ante la autoridad competente, correcto, un conjunto de pretensiones, un conjunto de solicitudes, un conjunto de exigencias para que esta autoridad competente resuelva, correcto, resuelva el conflicto de intereses, ya el conflicto de intereses. Y cuando hablamos de demanda, bueno, estamos entendiendo de que estamos recurriendo a los jueces, y en este caso es el poder judicial el encargado de resolver los conflictos, pero el poder judicial o los jueces resuelven, correcto, en nombre del pueblo. O sea, el pueblo finalmente es el que resuelve los conflictos, que está representado de alguna manera en los jueces, es decir, a través de una ficción jurídica. Es lo que se conoce como el ejercicio de la tutela jurisdiccional. Es decir, cada ciudadano, cada persona que siente que sus intereses están, correcto, en riesgo, en peligro, ¿qué hace? Recurre a la autoridad competente, en este caso a la autoridad judicial, para solicitar que resuelva el conflicto de intereses. Y esa capacidad de recurrir, correcto, a la autoridad judicial competente implica el derecho que se le reconoce a los ciudadanos el derecho a la tutela jurisdiccional, es decir, a que sus conflictos y sus derechos sean protegidos. Y eso tiene que ver también con el derecho al acceso a la justicia, ¿correcto? Pero en este caso estamos hablando de una demanda competencial. Y la demanda competencial tiene que ver, como su propio nombre lo dice, tiene que ver con las competencias, ¿correcto? Tiene que ver con las competencias. ¿Pero las competencias de quién? De determinados organismos, determinados órganos, determinadas instituciones. Lo que quiere decir que la demanda competencial se presenta solo en determinadas situaciones, ¿correcto? En determinadas situaciones. Y esta demanda competencial implica que una institución o un órgano del Estado que sí se siente afectado, ¿correcto?, que está siendo vulnerado en el ejercicio de sus competencias, recurre a través de esta demanda, ¿correcto?, a través de la demanda competencial, recurre a un órgano competente. Y en este caso, el órgano competente, ¿quién es? El Tribunal Constitucional. Según lo que dice el artículo 202 de la Constitución, ¿correcto?, y el artículo 109 del Código Procesal Constitucional, el órgano competente o el organismo competente para resolver un conflicto competencial, ¿correcto?, es el Tribunal Constitucional. Nadie más, ¿correcto? Es decir, cuando hay un conflicto de competencias, un conflicto en donde dos instituciones del Estado están en conflicto, ¿correcto?, competencial, el órgano competente, el único órgano competente para pronunciarse es el Tribunal Constitucional. Es decir, es la única y la última instancia. No existe otras instancias, ¿correcto? El Tribunal Constitucional se pronuncia. ¿Quién lo dice? La Constitución y el Código Procesal Constitucional, ¿correcto? Muy bien. La demanda competencial, ¿correcto? La demanda competencial, según lo que establece el Tribunal Constitucional, para su admisibilidad, debe cumplir dos requisitos fundamentales. La existencia de un conflicto competencial, es decir, tiene que haber la participación de dos instituciones públicas, ¿correcto?, del Estado que están en conflicto por determinadas competencias, ¿correcto? O sea, hay un conflicto competencial. Lo primero es que tiene que acreditarse el conflicto competencial, que tiene que ver con ejercicio de funciones, con la omisión de funciones, etc. ¿Correcto? Ese es un primer elemento. Y un segundo elemento, demostrarse la legitimidad para intervenir en ese conflicto. Es lo que ordinariamente se conoce como la legitimidad para obrar. O sea, cualquier persona, por ejemplo, no puede participar en un proceso civil, solo los interesados. A eso se conoce como legitimidad para obrar. Entonces, lo primero que hay que demostrar es la existencia del conflicto, ¿ya? Y segundo, hay que demostrar la legitimidad para intervenir en el conflicto.
Y en este conflicto competencial solo puede pronunciarse el Tribunal Constitucional en última y única instancia. No hay más. ¿Correcto? No hay más. No lo digo yo, lo dice la Constitución y lo dice el Código Procesal Constitucional. ¿Hay un solo tipo de conflictos competenciales? No, hay 4 tipos de conflictos competenciales, ¿correcto? Cuatro conflictos. Uno de ellos tiene que ver con ese conflicto, ¿correcto?, entre órganos constitucionales, ¿ya? Entre órganos constitucionales que plantean el ejercicio de una misma función, ¿correcto? O sea, hay dos órganos constitucionales, 2 instituciones del Estado que entran en conflicto y dicen, no, a mí me corresponde esa función. La institución A dice, a mí me corresponde esa función. La institución B dice, no, a mí me corresponde la institución. ¿Qué cosa hay? Un conflicto de 2 instituciones por ejercer una función. ¿Correcto? Es una forma. Segunda forma, vamos a tener también a 2 instituciones constitucionales, ¿correcto?, en conflicto, que tiene que ver con la incompetencia para ejercer la función. ¿Me dejó entender? Uno dice, no, yo no soy competente para ejercer la función. La institución A dice, yo no soy competente para ejercer la función. La institución B dice, no, yo tampoco soy competente para ejercer la función. O sea, hay un conflicto por la incompetencia, es decir, por no ejercer la función. O sea, hay un primer conflicto, 2 instituciones pelean para ejercer la misma función. Pero también hay un conflicto que 2 instituciones entran en conflicto, pelean por no ejercer la función. ¿Me dejó entender? Muy bien. Hay una tercera, ¿correcto? Una tercera, y aquí tiene que ver, ¿correcto?, cuando se realiza un conjunto de actuaciones, ¿correcto?, de acciones, ya con el objetivo de desconocer las competencias, ¿correcto?, de un órgano constitucional, ¿correcto?, de desconocer las competencias, ya desconocerlo. Pero también hay otro conflicto cuando hay un conjunto de acciones, ya con un conjunto de acciones, un conjunto de hechos para menoscabar, ¿correcto?, el ejercicio de una competencia, de una función, ¿correcto?, de una función. Ahí tenemos los 4 tipos de conflictos competenciales, ¿correcto?, o demandas competenciales, algunos lo llaman. ¿Cuál de estos tipos de demanda ha sido presentado por el Poder Ejecutivo respecto a la causa del señor Vizcarra? En este caso, estamos frente a un conflicto competencial, ha dicho el Tribunal Constitucional, no lo digo yo, ha dicho el Tribunal Constitucional, que estamos frente a un conflicto competencial que consiste en el menoscabo, ¿correcto?, en el conjunto de acciones, ¿correcto?, en el desarrollo de un conjunto de acciones con el objetivo de menoscabar el ejercicio de una competencia o de una función, ¿correcto?, de una función. En este caso, ¿quién es el que está desarrollando un conjunto de acciones, un conjunto de hechos, de conductas, ¿correcto? ¿Quién? El Congreso de la República. O sea, el Congreso de la República, según este criterio, habría desarrollado un conjunto de acciones con la finalidad de menoscabar, ¿correcto?, menoscabar el ejercicio de la función, ¿correcto?, del Poder Ejecutivo. En consecuencia, existe un conflicto competencial, dice el Tribunal Constitucional. Se identificó el conflicto competencial, primer requisito que habíamos señalado. Y en este caso, la demanda ha sido interpuesta por la Procuraduría del Poder Ejecutivo, ¿correcto?, en asuntos constitucionales. Lo que quiere decir que la institución o el órgano, ¿correcto?, el órgano, en este caso el Ejecutivo, tiene legitimidad para intervenir en el conflicto. ¿Por qué? Porque según la interpretación es que el Congreso habría afectado, ¿correcto?, había desarrollado un conjunto de acciones con la finalidad de menoscabar, de reducir, de debilitar, ¿correcto?, de entrampar el ejercicio adecuado de las funciones del Poder Ejecutivo, ¿correcto?, del Poder Ejecutivo. En consecuencia, se cumplen los 2 requisitos y las 2 condiciones fundamentales establecidos por el Tribunal Constitucional, ¿correcto?, por el Tribunal Constitucional. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que señalar,
ya es cuáles son los argumentos planteados por la defensa del Poder Ejecutivo. En este caso, por la Procuraduría del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ha sustentado su demanda, correcto, su teoría del caso, como decimos los abogados, su teoría del caso en el hecho siguiente: de que el Congreso de la República habría desarrollado un conjunto de acciones, un conjunto de hechos, correcto, orientado a menoscabar y reducir el ejercicio adecuado, correcto, de las funciones del Poder Ejecutivo. Y este conjunto de hechos, este conjunto de situaciones estarían concentradas o estarían acreditadas a través de la moción de solicitud de vacancia del presidente de la República, de la primera moción, correcto, de la primera moción, no de la última, sino de la primera moción. O sea, el Congreso de la República estaría utilizando indebidamente, correcto, el mecanismo de la vacancia presidencial con la finalidad de menoscabar, de reducir, de entrampar, correcto, el ejercicio adecuado de las funciones del Poder Ejecutivo. Y por lo tanto, este conjunto de situaciones, este conjunto de menoscabo estaría sustentado en el hecho de haber solicitado e interpuesto una moción de vacancia sin la justificación debida y sin haber demostrado la causal, correcto, establecida constitucionalmente. Por cuanto la invocación de la causal de incapacidad moral permanente es una causal finalmente que no está claramente determinada, no está claramente encuadrada, y por lo tanto estaríamos frente a una conducta correcta indebida del Congreso de la República con la finalidad de entrampar, menoscabar la capacidad de acción y ejercicio de la función del Poder Ejecutivo. En eso se sustenta la posición de la demanda, ¿correcto? ¿Y qué dice el procurador del Congreso de la República? Porque no recuerden que los procuradores, en nuestro caso, en nuestro sistema jurídico, son los abogados del Estado, ¿correcto? Son los abogados del Estado. En este caso, el procurador del Poder Ejecutivo que presenta la demanda, ¿correcto? Y el procurador del Congreso de la República, quien es el que contesta la demanda y ejerce la defensa, correcto, del poder del Parlamento. ¿Qué dice la defensa del Congreso de la República? En la defensa del Congreso de la República señala de que en este caso no hay conflicto competencial, no habría conflicto competencial. ¿Y por qué no habría conflicto competencial? Dice, porque la vacancia nunca se materializó, o sea, la primera vacancia no se materializó. Si bien existió un pedido de vacancia, una moción de solicitud de vacancia, si bien se debatió, si bien se aprobó, si bien se trasladó a la otra parte, en este caso el presidente de la República, los cargos, si bien él presentó su informe, sin embargo, lo que determina son los votos. Y no alcanzó la votación establecida legalmente y por lo tanto se desestimó la vacancia. Y al no materializarse la vacancia, dice el procurador del Congreso de la República, por lo tanto no hay conflicto. Por lo tanto, este supuesto menoscabo, este supuesto correcto, esta supuesta conducta, esta inconducta ejercida por el Congreso de la República no existe, correcto, no existe. ¿Por qué? Porque solo podría existir si se materializa la vacancia, dice el procurador del Congreso. Pero además dice, y eso es importante tomar en cuenta, dice que el Congreso de la República no está menoscabando las funciones del Ejecutivo. Nunca menoscabó las funciones del Ejecutivo, dice. Simplemente está ejerciendo su función. ¿Y cuál es su función? Implementar, aprobar o promover, en todo caso, cumplir los procedimientos establecidos cuando existe la solicitud de un pedido de vacancia, que son un sector del Congreso ha solicitado un pedido de vacancia y lo que hace el Congreso de la República es tramitarlo. O sea, ejerce su función. Muy bien, ejerce su función. Y en este caso, el Congreso de la República ejerció su función y no está menoscabando las funciones establecidas al Poder Ejecutivo. Lo que está haciendo, dice, finalmente es poner en cuestión la continuidad en el cargo de un funcionario público, que en este caso sería el presidente de la República. Eso es lo que dice
el procurador del Congreso de la República. O sea, la situación está frente a la discusión, la discusión central es la continuidad o no en el ejercicio del cargo de un funcionario público. ¿De quién? Del presidente de la República, dice el procurador. ¿Correcto? Muy bien. Frente a este debate, frente a esta discusión, correcto, establecida tanto por el Poder Ejecutivo respecto a la primera vacancia y el Congreso de la República, ¿qué dice el tribunal preliminarmente? ¿Qué ha dicho? Primero ha dicho, correcto, que sobre la interpretación de la causal de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, correcto, no existe una interpretación clara, es decir, el Tribunal Constitucional hasta el momento no se ha pronunciado, correcto, o sea, no existe una interpretación sobre este extremo del mandato constitucional. Eso es lo que dice en principio, ¿correcto? No existe una interpretación constitucional respecto a la causal de vacancia presidencial por incapacidad permanente, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, hay un vacío. Por lo tanto, necesitamos encuadrar y darle una adecuada interpretación a la causal de incapacidad permanente entendida como causal de vacancia presidencial. Muy bien, dice que sí existe un criterio jurisprudencial establecido respecto al procedimiento. Esto es, esta interpretación y estos criterios está establecido en la sentencia 06-2004 AI, correcto, respecto a la constitucionalidad del artículo 89 del reglamento del Congreso. Efectivamente, se presentó una demanda de inconstitucionalidad frente a este extremo del reglamento y finalmente el Tribunal Constitucional, a través de esta sentencia, establece un conjunto de criterios para regular, correcto, el criterio de la acusación constitucional y establecer el procedimiento respecto a la incapacidad moral, al procedimiento. Y frente a eso, el Congreso de la República amplía el artículo 89 y establece el artículo 89A y finalmente establece el procedimiento respecto, correcto, a la incapacidad moral. Por eso que no solo basta decir, ¿sabe qué? Ha caído de incapacidad moral, sino que hay que cumplir el procedimiento. Hay que plantear una moción de censura, esa moción de censura será aprobada en el Congreso de la República, será corrido traslado al presidente de la República, el presidente de la República presenta su descargo de forma escrita y verbal ante el Pleno y recién el Congreso emite, y para lograr aprobar una vacancia presidencial tiene que superar un límite determinado de votación. Ese es el procedimiento que se ha establecido a través del artículo 89A del reglamento del Congreso. Al Congreso, ¿correcto? Muy bien, como consecuencia de un criterio establecido por el propio Tribunal Constitucional en la sentencia 06-2003. Pero también dice, correcto, que la vacancia presidencial, y eso es importante, que la vacancia presidencial es un mecanismo de control institucional. O sea, por lo tanto, la vacancia sí es un mecanismo de control. ¿Correcto? Por lo menos yo considero que es un mecanismo de control político. En eso coincidimos, en todo caso, con el Tribunal Constitucional. Pero además señala, correcto, que en el caso del presidente de la República, y eso hay que también subrayarlo, el presidente de la República no es designado por el Congreso. O sea, según nuestro sistema político, el presidente de la República es elegido por elección popular, efectivamente. ¿Correcto? Efectivamente, nosotros los ciudadanos participamos en el proceso electoral y finalmente elegimos al presidente de la República. O sea, el poder del presidente de la República recae en la voluntad ciudadana. Ese es un criterio sumamente importante que hay que tomar en cuenta. En consecuencia, el presidente de la República, políticamente, le debe dar cuenta a la ciudadanía, porque es que el que eligió es a quien representa, no necesariamente al Congreso, sino a la ciudadanía, porque su poder se sustenta, su capacidad de decisión se sustenta en la voluntad ciudadana. Es un criterio también sumamente importante que tomar en cuenta. Pero, ¿qué dice el tribunal, correcto, respecto a la incapacidad moral? ¿Qué cosa es la incapacidad moral que se ha discutido todos estos últimos casi 2 meses? Correcto, 2 meses ya desde la primera vacancia a la segunda vacancia. O sea, este tema ha sido parte de la agenda política del país. ¿Qué cosa es la incapacidad moral?
Dice el Tribunal Constitucional, o por lo menos este criterio preliminar, dice: la incapacidad moral implica un comportamiento correcto que adolece de corrección moral. Mira, comportamiento, dice, ¿eh? Entonces, en principio, la incapacidad moral, ¿qué cosa es? Según lo que dice el Tribunal Constitucional, un comportamiento personal. Un comportamiento personal que está reñido con lo moral, ¿correcto? Al decir que adolece de corrección moral, que está reñido con la moral. Muy bien. Dice además que es un comportamiento deplorable, ¿correcto? Deplorable, que impide, ¿correcto? Que impide continuar ejerciendo la representación de la ciudadanía, ¿correcto? En este caso, el presidente de la República, quien es la magistratura de más alto nivel en la administración pública. O sea, primero, que es un comportamiento que linde con la moral, ¿correcto? Segundo, ya que ese comportamiento impide el ejercicio ya de la representación del presidente de la República entendida esta como una alta magistratura, ¿correcto? O sea, ese comportamiento impide, dice el tribunal. Además dice que es un comportamiento incompatible con la función, ojo, incompatible con la función, lo que quiere decir que este comportamiento amoral, correcto, que este comportamiento que linda con la moralidad, ya, impide seguir continuando ejerciendo la representación ciudadana, pero además, correcto, afecta la dignidad de la función, lo que quiere decir que el dignatario, por eso el presidente de la República también se conoce como el dignatario, y el dignatario es aquel, obviamente, aquel funcionario, ya, que goza, o sea, del más alto reconocimiento social. Y por lo tanto, el ejercicio de esa función obliga a determinados comportamientos que no sea contrario a la dignidad de la función. ¿Correcto? A la dignidad de la función, eso es lo que entiendo. Y segundo, que este hecho es de grave, ¿correcto? Este hecho es un grave atentado a los valores, o sea, el comportamiento es un grave atentado contra los valores éticos, ¿correcto? Es un grave atentado contra los valores éticos, que permiten, en todo caso, que no gozan estos valores éticos, es un gran atentado contra los valores éticos, y estos valores éticos no es otra cosa que un conjunto de principios reconocidos socialmente y aprobados por la sociedad, ¿correcto? ¿Qué cosas son los valores éticos? Los valores éticos son un conjunto de principios, un conjunto de condiciones reconocidos socialmente y aprobados mayoritariamente por la sociedad, ¿correcto? Pero además este comportamiento deplorable dice, deteriora la dignidad, ¿correcto?, del ejercicio de la función y por lo tanto hace imposible la continuidad en el cargo, ¿correcto? La continuidad en el cargo. Y además dice que debe ser reconocimiento público y además tiene que tener un gran impacto social y además dice que debe tomar en cuenta la realidad fáctica predominante. Bueno, estos dos últimos criterios, ¿correcto? Bueno, tengo ciertos distanciamientos, pero bueno, me parece correcto. O sea, me parece correcto poner en primer lugar, encuadrar en primer lugar qué es lo que estamos entendiendo por incapacidad moral. Y es importante encuadrarlo, regularlo, por lo menos desde el lado del máximo intérprete de la Constitución. Y a mí me parece importante. Miren lo que dice el tribunal. Que la incapacidad moral implica un comportamiento personal. O sea, lo que quiere decir que el más alto dignatario, que es el presidente de la República, está obligado a un determinado comportamiento. Ese comportamiento no puede lindar con la inmoralidad. Es decir, no puede lindar o no puede ser contrario a los valores éticos. No puede ser contrario a los predominantes en la sociedad y el reconocimiento general. ¿Correcto? Ese comportamiento, ¿correcto?, no puede ser deplorable y que afecte la dignidad del ejercicio del cargo. Y por eso en algún momento yo había señalado de que el presidente de la República constituye el primer ciudadano del Estado.
Y al ser el primer ciudadano del Estado, él tiene obligaciones que no tiene cualquier ciudadano. O sea, él tiene más obligaciones que cualquier ciudadano común y corriente. Porque él no solo representa a todos los ciudadanos, sino que además, correcto, es el que representa a la nación. O sea, es la cara, mejor dicho, del país, y por lo tanto está obligado a comportarse de determinada manera, correcto, que no afecte su dignidad del cargo. Correcto, su dignidad del cargo. Pero además dice que este comportamiento tiene que ser público, o sea, sale ya de la esfera, lo que quiere decir que sale de la esfera de su entorno, de su manejo particular, correcto, y además tiene un impacto social. ¿Y por qué un impacto social? Porque obviamente quienes los han elegido son los ciudadanos, o sea, genera un impacto, genera un rechazo, correcto, un rechazo de la ciudadanía. Y por último, debe tomarse en cuenta la realidad fáctica predominante en ese momento. Para ir cerrando, sobre el caso de Vizcarra, obviamente sobre el caso del presidente de la República, la pregunta es, ¿todas las conductas que se ha desarrollado es o no un comportamiento que linda con la moralidad? Esa es la primera pregunta que habría que resolver. Y segundo, correcto, habría que ver si es que la decisión del Parlamento, correcto, tomó en cuenta ya estos dos últimos aspectos que establece el Tribunal Constitucional, que me parece muy importante. ¿Cuál es? Primero, si generó un impacto, o sea, si esas conductas generó un impacto negativo en la sociedad. Ahí me parece que no se valoró, que no se evaluó esa situación. Bueno, había algunos factores que han contribuido finalmente. Y también hay que tomar en cuenta la realidad fáctica predominante en el momento. Obviamente, estábamos en un estado de pandemia, estábamos en un estado de emergencia sanitaria y se entiende de que esos dos elementos, correcto, es decir, el impacto negativo frente a la comunidad, frente a la sociedad, respecto a la conducta, un elemento que no se tomó en cuenta, y segundo, otro elemento que no se tomó en cuenta es, correcto, la realidad fáctica predominante. En función de esos dos extremos, de esos dos criterios, por lo menos de mi punto de vista, el Tribunal Constitucional resuelve, correcto, declarar fundada en parte la demanda competencial y segundo, establece determinados criterios respecto, correcto, a la incapacidad moral permanente. Lo que quiere decir que el Tribunal Constitucional reconoce la existencia de un conflicto competencial, reconoce que el Congreso de la República, correcto, desarrolla un conjunto de acciones para menoscabar, correcto, el ejercicio de la función del Poder Ejecutivo, por no tomar en cuenta estos dos elementos. Primero, correcto, el impacto negativo en la sociedad y segundo, la realidad fáctica predominante. Claro, obviamente, lo que hemos visto, por lo menos ya pasando a lo que ha sucedido en el país, obviamente, no mucha gente, correcto, o sea, cuestionaba a Vizcarra, o sea, las encuestas demostraban de que él estaba sobre un 60%, un 65%, y eso era el factor al cual se refiere, entiendo yo, el tribunal, de que al no tener un impacto negativo, o sea, eso es un elemento que hay que tomar en cuenta para tomar la decisión, y el presidente y el Congreso de la República no lo tomó. Bueno, y segundo, la realidad predominante, que tampoco se tomó en cuenta. Me parece, yo por lo menos tengo mi opinión, que ese es un criterio, ¿correcto? Importante, sin embargo, creo que no nos olvidemos que aquí en el país existe lo que se conoce como los poderes fácticos. ¿Y qué es el poder fáctico? Es el poder real. Y los medios de comunicación han demostrado, ¿correcto?, que tienen el control porque son los que establecen la agenda política. Y digo esto porque mucha gente del país hoy día reclama, un sector importantísimo del país hoy día reclama, no solo lo cuestiona al Parlamento, sino también lo cuestiona al Poder Ejecutivo. Lo ha cuestionado el Poder Ejecutivo, o sea, había un cuestionamiento. Si no un cuestionamiento directo, pero en realidad hay un cuestionamiento de la ciudadanía a la forma como se maneja el poder en el país. Y como salida a esa crisis, a ese cuestionamiento, plantean una alternativa.
¿Y cuál es la alternativa? El cambio constitucional. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué medio de comunicación ha determinado de que como parte de la agenda política es el cambio constitucional? Ningún medio de comunicación. Todos los medios de comunicación, correcto, han concertado, o se nota, o pareciera, no quiero decir que sea así, sino pareciera, se puede deducir, correcto, que había una concertación. O sea, una concertación en el sentido siguiente, de hacer público determinados hechos, determinados acontecimientos y otros opacarlo. Por ejemplo, la movilización de hoy día, por ejemplo, ha sido opacada. Por ejemplo, el planteamiento del cambio constitucional de los jóvenes ha sido opacado. ¿Y qué es lo que se ha resaltado? Supuestamente de que los jóvenes se han movilizado, la ciudadanía se ha movilizado para defender al expresidente de la República. Pero quienes hemos estado cerca de las manifestaciones, correcto, hemos constatado de que la consigna principal era, o sea, ni Merino ni Vizcarra, nueva constitución. Esa era la consigna fundamental de las movilizaciones. Pero eso no ha sido resaltado, lamentablemente, en los medios de comunicación. Entonces, yo ahí discrepo mi posición respecto a lo que ha señalado con el Tribunal Constitucional, porque aquí existen poderes fácticos, correcto, que determinan o que influyen en la opinión pública. Y por lo tanto, las encuestas no pueden ser, correcto, un factor que mida, en todo caso, el impacto político de una decisión o de una conducta determinada de un funcionario, porque en este caso son los medios, o sea, consideramos que los medios no actúan con mucha objetividad. Entonces, este criterio del impacto social, correcto, del rechazo frente a la conducta del alto funcionario, como en este caso el presidente de la República, me parece que no sería tan objetivo. Porque detrás de eso existe en todo caso el papel que juegan los medios de comunicación. Y eso tiene que ver también con la debilidad de los partidos. O sea, lo que ha demostrado esta crisis y lo que está demostrando esta crisis, que los partidos políticos en el Perú no existen. No existen, existen personas, correcto, agrupadas, pero no existen partidos políticos con una posición y una estrategia clara en el manejo del poder, en la conducción del Estado y en la necesidad de plantear salidas reales que favorezcan a la mayoría. O sea, ha sido evidenciado la profunda debilidad de los partidos políticos, tanto de derecha, de izquierda, de centro, correcto, hay una profunda debilidad y los partidos se expresan a través de determinadas individualidades y eso no son organizaciones, correcto, son personas y eso le hace mucho daño al país. O sea, ¿qué le hace mucho daño? Que no existan partidos, porque la columna vertebral de un sistema democrático es un partido. Si no hay partidos, desde mi punto de vista, el sistema democrático es terriblemente débil, como en el caso peruano. El sistema democrático en el Perú es débil porque no existen partidos fuertes. Entonces, por lo tanto, una tarea política importantísima que sacamos, o una lección importantísima que sacamos de esta crisis, es fortalecer los partidos políticos, tarea número 1. Pero también al interior de los partidos, pues existe, o sea, una conducta, un manejo que no ayuda a fortalecer la vía institucional de un partido. Entonces, implica no solo fortalecerlo, sino implica además, correcto, corregir determinadas conductas, determinados procedimientos, determinadas arbitrariedades, correcto, al interior de los partidos que no ayuda, correcto, a fortalecer a los partidos como organización política. Y mientras haya partidos débiles, tendremos una democracia, un sistema democrático débil. Y frente a esa debilidad, quienes han copado el espacio político, quienes ponen la agenda política, son los medios de comunicación. Esa es la realidad. Son los medios de comunicación. Los medios de comunicación ponen la agenda política. Ponen presidentes, sacan presidentes, fortalecen al Congreso, lo debilitan al Congreso, o sea, y ellos no se mueven en función a intereses sociales, o sea, a intereses orientados a fortalecer el desarrollo del país. Lamentablemente, los medios de comunicación son empresas privadas y las empresas privadas tienen pues un interés particular, con el respeto que se merece en todo caso a las empresas privadas. Yo no tengo nada contra la empresa privada, pero en este caso la empresa privada, que es el medio de comunicación, tiene un interés particular.
Correcto, tienen un interés particular. Y detrás de los medios de comunicación están los grandes grupos económicos. Están los grandes grupos económicos. Y esos grupos económicos finalmente también se orientan, correcto, y toman sus decisiones en función de la protección de sus intereses. Y eso se ha puesto en evidencia en esta pandemia. Esta pandemia ha evidenciado, por ejemplo, los grupos económicos del sector salud, los grupos económicos, por ejemplo, el sector alimentos, los grupos económicos, por ejemplo, los servicios esenciales, han puesto en evidencia que lo más importante son sus intereses. Son sus intereses particulares, y sus intereses particulares tienen que ver con la parte económica. ¿Correcto? O sea, lo que quiere decir de que hay un sector que se está beneficiando terriblemente con esta pandemia, con esta emergencia, y donde la amplia mayoría de la población está siendo perjudicada. Entre ellos nos encontramos nosotros. Estamos terriblemente perjudicados. ¿Correcto? Entonces tenemos que entender que estos poderes fácticos, como son los medios, como son los grupos económicos, etcétera, son los que finalmente determinan la agenda política. Y al determinar la agenda política, ponen temas de debate como cuestión fundamental que no benefician a todos, sino a determinados sectores y en particular a estos propios grupos fácticos de poder que finalmente utilizan al Estado para proteger, para garantizar sus intereses. Entonces, yo me atrevería a decir, en este extremo, finalmente yo tendría mis distancias, mis reservas respecto a la posición del Tribunal Constitucional. Como he señalado, son criterios preliminares, no son determinantes. Seguro que va a haber una sentencia y seguro que vamos ahí a evaluar claramente qué cosa ha definido el Tribunal Constitucional respecto ya oficialmente a la incapacidad moral del presidente de la República como causal de vacancia. Pero hay que saludar este esfuerzo, hay que saludar en todo caso la participación de todos aquellos que están haciendo posible y que están contribuyendo para aclarar este vacío, para darle contenido a este vacío establecido en nuestro texto constitucional y en nuestra realidad político-social. Finalmente, creo que de esta pequeña tribuna hemos tratado de contribuir, correcto, a promover el debate y plantear nuestras posiciones. Yo he señalado en algún momento que la vacancia fue una decisión política correcta porque eso ha permitido de alguna manera poner en agenda, correcto, poner en agenda política el tema del cambio constitucional, el tema, correcto, del mal manejo de la cosa pública, el tema de la corrupción y el tema finalmente de la necesidad de fortalecer los partidos políticos y la necesidad, correcto, de que el derecho a la protesta se convierta en un derecho fundamental. O sea, hoy día los medios de comunicación han terminado reconociendo que la protesta constituye un derecho fundamental de los ciudadanos y no un acto violento o violentista o no un acto terrorista como en algún momento lo han señalado. ¿Correcto? Todos los ciudadanos tenemos derecho a protestar, a plantear públicamente nuestro punto de vista y tenemos derecho, correcto, a ser escuchados, que es lo más importante. Y eso es lo que tenemos que saludar. Yo por eso mi solidaridad eterna con aquellos jóvenes que han perdido la vida, que se han convertido finalmente en héroes de esta manifestación, de esta protesta, de esta lucha por lograr que el país sea conducido debidamente, donde el Estado asuma su verdadera responsabilidad con los ciudadanos, no con determinado grupo, porque eso era la intención y el espíritu de la protesta de estos héroes, en todo caso, como lo han llamado, de la democracia, como parte de la generación de los jóvenes del bicentenario. Es decir, la necesidad de dirigir, de conducir, de tomar decisiones dentro del ámbito público que solucionen los problemas de los ciudadanos. O sea, los funcionarios públicos no pueden intervenir en la administración pública con el objetivo de beneficiarse o tener en todo caso solucionar sus problemas particulares olvidándose de su principal función. Creo que nosotros somos el principal mecanismo de control político y es por eso importantísimo fortalecer la educación política, fortalecer el debate político y fortalecer los niveles de organización. ¿Correcto? Por mi parte, muchas gracias y bueno, son las reflexiones finalmente que estamos teniendo como aspecto final de nuestro programa.
Por mi parte, muchas gracias y cerramos nuestro programa, correcto, saludando ya a Cristian González Chuchillo, correcto, ya muchas gracias a Carlos Enrique Salazar Pajuelo, ya de Frenosa, del sindicato Frenosa, a Napoleón Alejandro Tello Leiva, muchas gracias por comunicarse con nosotros, ya por sus comentarios, a Esaú Palomino, a Juvenal Malquichagua, correcto, muchas gracias por conectarse con nosotros, a Wilber Yaranga Hualpa, muchas gracias por conectarse con nosotros, y finalmente agradecerle a mi equipo técnico que me apoya y me respalda, correcto, en este programa, en este esfuerzo que venimos desarrollando, correcto, a todo el equipo al equipo directivo, al cuerpo de asistentes y al gabinete de especialistas que forman parte de la Federación Peruana de Abogados, que tenemos en todo caso el privilegio de conducir este programa. Por mi parte, muchas gracias y muy buenas noches a cada uno de ustedes.